Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, a lo largo de tantos años, tú guiaste a los escritores de este libro para que lo que nos llegara a nosotros fuera exactamente lo que tú nos querías decir. Y te pido, Señor, hoy que por el poder de tu Espíritu podamos escuchar tu voz hablándonos en tu palabra, para que podamos vivir hoy y siempre a la luz de tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un día estaba trabajando en la oficina de mi casa cuando escuché un ruido afuera. Así. Y dije, ¿estará alguien a la puerta de la casa? Me asomé, no había nadie. Por fin salí afuera y descubrí que había un pájaro carpintero que estaba tocando contra la madera que estaba en el lado de la casa. Y le dije, le hablé, no recuerdo qué le dije al pájaro, no me iba a entender de todos modos, pero quizás iba a captar algo de mi tono de voz. Le hablé y el pájaro se fue volando a un árbol. Y llego a entrar otra vez a la casa y al rato escucho. Y salgo y ahí está el bendito pájaro, otra vez. Bueno, por fin se fue y me dejó trabajar. Pero me quedé pensando en ese pájaro. Porque los pájaros carpinteros no comen madera como alguna gente piensa, comen gusanitos que viven en los árboles. Entonces, en las tablas de madera que hay contra la orilla en la pared de mi casa, no iba a encontrar gusanos. Pero igual ahí seguía pegando con la cabeza contra esa madera, infructuosamente, inútilmente buscando encontrar alguna comida. Y creo que nosotros a veces nos parecemos a ese pájaro carpintero. Porque buscamos soluciones donde no las vamos a encontrar. Y aun cuando no las encontramos, seguimos pegando con la cabeza en el mismo lugar buscando la solución. Pero Dios tiene algo mejor para nosotros. Dios nos enseña dónde encontrar las verdaderas soluciones para todos los problemas de la vida. Y Dios tiene en su palabra muchas verdades para nosotros. ¿Sabes? La Biblia en realidad no es un libro. Lo vemos, decimos, sí, claro, es un libro. Pero es una biblioteca. Es una biblioteca de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Y cada uno se escribió de una manera diferente, en un estilo diferente, para un propósito diferente. Entonces, una de las cosas que nos ayuda mucho para poder aprovechar al máximo la Biblia es entender cuál fue el propósito del libro que estamos leyendo en ese momento. Hoy vamos a leer un capítulo del libro de Salmos. Y los salmos son diferentes, por ejemplo, de los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios nos cuentan la historia de Jesús. Pero ¿qué encontramos en los salmos? En los salmos encontramos himnos, poemas, oraciones. Cuando tú lees uno de los salmos, a veces vas a descubrir que Dios te está dando consejos. Pero muchas veces vas a descubrir que la persona que escribió el salmo, que podría haber sido David o podría haber sido otra persona, la persona que escribió el salmo está hablando con Dios. Y como que Dios te está dando la oportunidad de escuchar la oración de esa persona para que te sirva como modelo. Entonces los salmos nos demuestran a nosotros cómo nos podemos expresar con Dios. Si tú no sabes orar, lee los salmos y convierte los salmos en oraciones a Dios. Nos sirven como grandes modelos. Hoy vamos a leer el Salmo 13. Entonces, si tienes la Biblia, te invito a abrirla conmigo. Siempre recordamos más de lo que leemos en papel, de lo que leemos en una pantalla. ¿Lo has comprobado? Pero si no tienes la Biblia, también aquí va a aparecer en pantalla el Salmo. Salmo capítulo 13. Y dice así:
¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré salmos al Señor, porque ha sido bueno conmigo. Este salmo tan hermoso se divide en 3 estrofas. Cada estrofa representa una etapa diferente en la reacción de David ante los problemas que él enfrentaba. Pero aquí David nos representa a todos nosotros. David representa a la persona de fe enfrentando los problemas de la vida. Ahora, en este caso no sabemos cuál fue el problema que David enfrentaba. Algunos intérpretes consideran que estaba enfermo, pero en realidad no nos dice qué es lo que estaba pasando. Entonces lo podemos aplicar a cualquier situación, cualquier dificultad que nosotros estemos enfrentando. Ahora les voy a dar un punto y aparte. Cuando lees los salmos, puedes observar que muchos de los salmos, no todos, tienen un subtítulo. Entonces, por ejemplo, aquí en la Biblia, Salmo 13, el subtítulo dice: al director musical, Salmo de David. ¿Qué nos dice eso? Y es parte del salmo original, no es algo que agregó un redactor después. Que nos dice que lo escribió el rey David y que se escribió para ser cantado. Otros salmos nos explican cuál fue la situación bajo la que se escribieron, qué estaba pasando, pero aquí no. Entonces no lo sabemos, no podemos aplicar a cualquier situación que estemos enfrentando. Ahora, ¿cómo se sentía David al comienzo de este salmo? 4 veces repite la frase ¿hasta cuándo? David está viviendo una pesadilla que no se acaba. Él siente que Dios se ha olvidado de él. Él repite ¿hasta cuándo? 4 veces, como si mirara al norte, al este, al sur, al oeste. ¿Hasta cuándo? Buscando una respuesta y no la hay. ¿Alguna vez te has sentido así? Estás en medio de una situación y dices, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿De dónde voy a encontrar una solución? ¿Hasta cuándo se va a terminar? Parece que el problema es interminable. Buscas una solución por todas partes, pero no la puedes encontrar. Y podemos estar hablando de un problema de salud. Podemos estar hablando de un problema familiar, un hijo extraviado, un alejamiento que parece que no se puede resolver y tú te preguntas, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se va a acabar todo esto? Busco y no encuentro la solución. Si tú has llegado a sentir que Dios ya no te ve, que ha escondido su rostro de ti, y sientes que Dios está bendiciendo a los demás y a ti no tiene ninguna bendición para ti, si sientes eso, felicidades. No es nada anormal. David, un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo ese sentimiento en algún momento. Hasta el mismo Señor Jesús,
cuando estaba colgando en la cruz, muriendo por nuestros pecados, llegó a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? Él también experimentó esa sensación de que su Padre ya no lo estaba viendo, ya no lo estaba mirando. Entonces, si sientes eso, es normal. No tienes que fingir algo diferente. Pero simplemente no te quedes ahí. Porque no se termina ahí el Salmo, ¿verdad? El Salmo tiene más de 2 versículos. Entonces, sí, está bien decir ¿hasta cuándo, Señor? Pero luego continúa el Salmo. Vamos a ver para dónde. Tenemos que entender algo. ¿Dónde estaba mirando David en esta sección del Salmo cuando dice ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a terminar todo esto? Él estaba mirando hacia su propio corazón, su propia mente y su propio corazón. Dice el versículo 2: ¿hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? Cuando enfrentamos problemas, nuestro corazón busca una solución. Pero el problema viene cuando solamente buscamos la solución en nuestro propio corazón. Es como el rey David, que decía ¿hasta cuándo? Y miró en 4 direcciones, menos una dirección, hacia arriba. Entonces, estamos en ese proceso y todos hemos pasado por ahí, no lo nieguen, pero estamos buscando la solución y solo estamos mirando hacia adentro. ¿Han visto lo que hace un perro a veces cuando tiene una llaga? Se la pone a lamer. Y pues es un poco asqueroso, ¿no? Mirar a un perro lamer su propia llaga. Pero en cierto momento tiene su función, se limpia. Pero a veces los perros siguen lamiendo y lamiendo y lamiendo, y en lugar de que la llaga se sane, simplemente se abre más y más y más y nunca se llega a sanar. Y hacemos lo mismo, estamos mirando nuestro corazón y decimos ¡ay, qué voy a hacer! ¡Ay, de dónde! Y seguimos mirando siempre hacia adentro y nunca encontramos la solución. Entonces tiene que haber algo más. Y tenemos que entender que la solución no está en nuestro corazón. No vamos a encontrar la solución mirando solamente hacia adentro. Y las cosas empiezan a cambiar en este salmo cuando David expresa sus sentimientos a Dios. Y entonces en los versículos 3 y 4 encontramos 4 peticiones a Dios que corresponden a las 4 preguntas que David había hecho al principio. 4 veces dice ¿hasta cuándo? Y luego 4 veces vuelve la mirada hacia arriba y le pide ayuda a Dios. Mira a Dios para encontrar la solución más allá de su propio corazón. Ahora, a veces cuando nos encontramos en apuros, invocamos el nombre de Dios sin realmente hablar con Él. ¿Verdad? Estamos en problemas y decimos, ¡ay, Dios mío! Pero no es que realmente estemos orando con Dios, es simplemente una expresión, una palabra. Decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero no estamos hablando con Dios. Hasta podríamos parecernos al ladrón que fue crucificado al lado de Jesús, que dijo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. O sea, al parecer le pidió salvación, pero no fue sincero, no era de verdad, era una burla. Entonces, el hecho de nombrar a Dios no significa que estamos orando, sino que estemos realmente buscándolo e invocando su nombre. Tenemos que levantar la mirada hacia Él, la mirada de nuestro corazón y pedirle en verdad que nos ayude. Hace poco, uno de los trabajadores del campo con quienes tenemos estudio bíblico nos comentó a don Isidro y a mí de algo que había sucedido con él en el trabajo. Él y otro trabajador estaban tratando de arreglar una máquina, pero no podían quitar una tuerca que estaba pegada. Y estaban
dándole con una cosa y con otra, y las herramientas se doblaban, una exageración. Y luego llegó el patrón para disque ayudarles. Pero imagínense cómo se sintieron ahí con el patrón todavía encima, mirando, oye, ¿por qué no pueden componer esta máquina? Y por fin, el otro trabajador, no el que me lo estaba contando, sino el otro que es creyente, le pidió ayuda a Dios y agarró la máquina para quitar la tuerca y al instante salió. Ahora alguien podría decir, no, es que con tantos intentos lo aflojaron y fue nada más pura coincidencia que en ese intento salió. Si quieres creer eso, puedes creerlo. Pero yo creo que fue Dios el que contestó esa oración en ese momento y les permitió hacerlo. ¿Te das cuenta? Mientras buscamos soluciones humanas, todo queda en frustración. Pero cuando levantamos los ojos a Dios, las cosas se solucionan. Ahora hay que decir, por supuesto, que el nombre de Dios no es una varita mágica, ¿no? No es que simplemente con orar todo se va a resolver al instante. No siempre funciona de esa manera. Pero la oración siempre es el momento bisagra en una situación cuando las cosas empiezan a cambiar, cuando toman un giro, cuando empiezan a ir en otra dirección. Uno de los efectos del pecado en nosotros es que nos quiere hacer autosuficientes. Cuando Satanás llegó para tentar a Eva y a Adán en el jardín, ¿qué les dijo? Les dijo que lo que Dios decía era mentira y que ellos básicamente no necesitaban a Dios. Tú no necesitas a Dios, toma ese fruto, es bueno, úsalo, tú puedes. Y desde ese momento, desde ese pecado, nuestro corazón quiere creer que podemos solos, que no necesitamos a Dios. Es uno de los efectos del pecado en nosotros. Hemos nacido con pecado. Eso se llama pecado original en términos teológicos. Y una de las cosas que hace es querer alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque nos creemos que podemos. Nos creemos autosuficientes. Y tenemos entonces que aprender que no es así. Tenemos que aprender a confiar en Dios porque nuestra tendencia humana es la de no querer confiar en Dios. Nuestra tendencia humana es la de querer resolver el problema nosotros mismos, sin Dios, y entonces tenemos que arrepentirnos de esa actitud. Tenemos que decir, Dios, perdóname, yo te necesito. Yo pensaba que lo podía hacer solo, pero no puedo. Yo necesito que tú me ayudes. No puedo resolver mis problemas a solas. Y el peor problema que tenemos es nuestro problema de condenación, de la culpa del pecado. Y mucha gente trata de resolver ese problema por su propia cuenta. Mucha gente dice, yo voy a llegar al cielo y le voy a decir a Dios todas las cosas buenas que yo he hecho para que Él me abra la puerta. Le voy a decir, mira Dios, yo fui a la iglesia casi todos los domingos, yo ayudé a las viejitas a cruzar la calle, yo daba mi ofrenda, mira todas las cosas que yo he hecho, yo he hecho para que tú me aceptes. Y es ese mismo instinto pecador de querer hacerlo nosotros mismos, en lugar de reconocer que necesitamos a Dios. Si tú y yo pudiéramos ganarnos la entrada al cielo, entonces Jesús murió en la cruz por nada. Pero lógico que no es así. La realidad es que no podemos comprar la entrada al cielo, no podemos ganarnos la aprobación de Dios, sino que lo tenemos que recibir. Y Jesús murió para hacer lo que nosotros no podemos. Y entonces tenemos que depender de Él y reconocer nuestra necesidad de Él y pedirle la salvación. Y ahí comienza todo. Ahora bien,
si tú has recibido esa salvación porque has confiado en Jesús. Dios quiere ayudarte con todos tus problemas. Él resuelve nuestro problema de pecado, pero también resuelve los demás problemas que nosotros enfrentamos. Y entonces, cuando enfrentemos un problema, levantemos la mirada hacia Dios. Y entonces esa confianza se expresa en alabanza. En la tercera estrofa de este salmo, que también contiene 4 partes, David todavía no ha visto la solución. Si estaba enfermo, no se ha sanado todavía. Si tenía otro problema, no se ha resuelto el problema todavía. Pero ya está alabando al Señor. En este salmo es interesante que él menciona 2 veces su corazón. La primera vez, su corazón sufre cada día. Y la segunda vez, su corazón se regocija. ¿Por qué sufre su corazón al principio? Porque todavía no ha mirado hacia Dios, no le ha pedido su ayuda. Pero después de orar, su corazón se alegra en la salvación de Dios. Sus circunstancias no habían cambiado todavía, pero David sabía que iban a cambiar. Y se regocijó en lo que sabía que Dios haría. 4 veces David expresa su confusión, 4 veces expresa su confianza en el Señor y 4 veces expresa su alabanza a Dios. Ahora, yo me atrevo a decir que cada uno de nosotros se encuentra en una de 3 situaciones en este momento. La primera situación es la de decepción. Nos sentimos como se sentía David al principio de este salmo. Nos parecemos a este hombre y decimos, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde estás, Dios? Estamos desanimados. Muchas personas, cuando se ven en esta situación, entonces tratan de aumentar su confianza en sí mismos. Y hay toda una industria de autosuperación diseñada para ayudarte a sentirte mejor acerca de ti mismo. Libros y conferencias y videos y de todo. Y en realidad no todo lo que encuentras ahí es malo. Puedes encontrar algunas ideas buenas y sabias. Pero si tu confianza solamente está puesta en ti mismo, entonces pueden suceder 2 cosas. En primer lugar, te puedes encontrar en una montaña rusa de sentimientos positivos y negativos. Y en ratos te sientes muy contento contigo mismo y sientes que puedes conquistar el mundo. Y de repente te das cuenta de tus debilidades y andas otra vez por los suelos. La otra cosa que puede suceder si tú vas por este camino de autoconfianza es que te vuelves muy orgulloso. Porque te han dicho 1 y 1000 veces que tú puedes, que nada te podrá detener, que fuiste hecho con el polvo de las estrellas y tu destino es brillar. Y qué hermoso se escucha. Pero cuando lo crees, entonces te vuelves insoportable y te crees la última Coca-Cola en el desierto. Pero lo peor de todo es que le caes mal a Dios, porque Dios se opone a los orgullosos. La única solución verdadera es poner tu confianza en Dios, porque cuando tú levantas la mirada hacia Él, llegas a tener una confianza verdadera. Entiendes que todo es posible con Dios. Sabes que Él tiene la solución y te gozas en observar cómo Dios resuelve las cosas. En lugar de creer que tú tienes que resolverlo todo, tu corazón se regocija en alabar al Señor. La primera opción es la desconfianza. Nadie quiere vivir así. La segunda opción es la autoconfianza.
Sin embargo, como hemos visto, la autoconfianza no es lo mejor. La tercera opción es la Dios confianza. Cuando tu confianza está puesta en Dios, puedes sentirte bien contigo mismo porque sabes que Él te ama y que Él te acepta. Y puedes enfrentar cualquier situación confiadamente porque sabes que Él tiene la solución. ¿Cuál es tu situación hoy? Si tú vives en desconfianza o en autoconfianza, levanta tu mirada al cielo y pon tu confianza en Dios. Búscalo ante todo, si no lo has hecho, para resolver tu problema de pecado. Porque solo por la fe en lo que Jesús hizo en la cruz, podemos saber que nuestro pecado ha sido perdonado y resuelto. Y después búscalo en cualquier problema, cualquier situación que enfrentes. Él te quiere sostener. Alábalo por su salvación. Cuando la confianza se convierte en alabanza, entonces el ciclo se completa. El círculo está cerrado. Y la invitación, hermanos, es la de vivir en la confianza de la alabanza. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias hoy por estos hermosos ejemplos que tú nos has dejado en tu palabra. En esta semana, Señor, celebramos y recordamos el gozo de la gratitud, pero te pido que nos ayudes y nos enseñes a vivir en alabanza y agradecimiento, no solamente esta semana, ni un día, sino cada día y todo el año. Gracias sobre todo por enviar a Jesús para salvarnos. Y es en su nombre que oramos.